En este vídeo te traigo un pequeño aparatito que te va a ser de gran utilidad, sobre todo si eres taxista, te gusta que la batería de tu móvil te dure más de lo que te dure normalmente, o incluso si tienes alguna segunda vivienda en la cual necesites tener internet para toda la familia. Como siempre, el enlace os lo dejo debajo en el primer comentario. Hola a todos, en este vídeo os traigo un módem portátil que funciona con Wi-Fi. Es un dispositivo muy útil, sobre todo si lo vas a llevar en el coche, por ejemplo, quieres compartir internet con la familia y si te vas también al extranjero, pues que tengas siempre una tarjeta que sea válida para todos. Además, lo bueno de esto es que no utilizarás tanto lo que es la batería del propio teléfono móvil, ya como bien sabes, cuando un móvil funciona en datos gasta más. De esta forma utilizaríamos el módem para que emita los datos y el móvil pues simplemente tiene que funcionar a través de la red Wi-Fi. Lo bueno de este router es que es bastante económico, compacto, pequeño y que además ofrece una autonomía de hasta 8 horas, uno de los que más autonomía ofrece por este precio. Antes de nada, vayamos a ver qué es lo que incluye el paquete. Como veis, lo que incluye primeramente es el módem, el cual es bastante ligero. Tiene una superficie así asiliconada, digamos, para que no se resbale. En caso de que esté en una superficie plana, pues agarraría bastante. Y luego lo que sí es muy ligero. El módem es muy fácil de abrir, simplemente hay que abrir por la parte superior, que tiene una pestañita. Y es aquí donde iría alojado la batería y la tarjeta. Eso sí, si tenéis una tarjeta pequeña de esta os hará falta un adaptador. No os incluye un manual de instrucciones, aunque ya os enseñaré ahora cómo se hace. Además viene en muchísimos idiomas. Y como os he dicho, tenemos que utilizar un adaptador para poder utilizar la tarjeta dentro de la ranura. También incluye un cable USB, como veis, para poder recargar el dispositivo y la batería, que sería la batería estándar, que es muy fácil de poder volver a coger si se os pone mal en cualquier momento, porque es la estándar que equipan muchísimos tipos de estos dispositivos. Simplemente habría que colocarla. Como veis, tenemos dos tipos de adaptadores en función de la tarjeta que tengamos y lo único que hay que hacer es pegar la pegatina para que no se mueva absolutamente nada. Simplemente hay que pegarla y ponerla en la parte donde encaja la tarjeta. En este caso, como ya viene este adaptador, pues no me haría falta el de color negro. En caso de que no tuviese esta parte morada, pues sí tendría que haber utilizado el adaptador de color negro. Como esta tarjeta también la utilizo para el espejo retrovisor, el cual os dejo el enlace aquí arriba, lo que voy a hacer es no pegarla con el pegamento porque se queda bastante estable y no se va a salir de aquí. Así que lo único que habría que hacer es colocar la tarjeta, pero en la posición correcta. Y muy importante que la tarjeta que introducimos no tiene que tener el código PIN. Es decir, si queréis utilizar una tarjeta de cualquier otra que tengáis, tenéis que quitarle antes el PIN a través de las instrucciones del teléfono móvil. Ahora únicamente faltaría colocar la batería y volvemos a cerrar el aparato. Muy importante, lo que es la pestañita tiene que encajar exactamente y como veis la mueca estaría aquí hasta esa parte de abajo. Simplemente tenemos que achuchar hasta que escuchamos un pequeño clic y listo. Para encenderlo simplemente tenemos que pulsar el botón y ya se encendería. Ahora lo que tenemos que hacer es irnos a la Play Store y buscar la aplicación correspondiente. En este caso tenemos que poner TPMIFI y nos aparecerá la aplicación correspondiente que sería compatible con este dispositivo. Una vez la tengamos instalada, simplemente tenemos que darle al botón de abrir y aquí, como veis, podemos monitorizar el consumo que hayamos tenido con la tarjeta. También tendremos un control de acceso, podemos incluso modificar también lo que serían las contraseñas o bloquear algún tipo de dispositivo que no queramos que se conecte a nuestro dispositivo móvil. Y también nos indica que tiene la opción de compartir ficheros de forma rápida.
Ahora tenemos que elegir el modelo que tenemos, que en este caso ya sabemos es el M7200 o el M7000. Nos indica exactamente en el tutorial cómo tenemos que hacerlo, porque primero tenemos que saber lo que es la clave. Nosotros ya hemos instalado la clave SIM, ya hemos colocado la batería y lo que tenéis que hacer es apuntar la clave del Wi-Fi que viene escrita por defecto, o si no, lo podéis cambiar también vosotros luego posteriormente. Para saber cuándo el dispositivo está completamente operativo, simplemente a la hora de encenderlo y veamos que lo que sería el icono de la red Wi-Fi está fijo y no parpadea, es el momento en el que ya podemos utilizar nuestro dispositivo. Y ahora lo último que tenemos que hacer es buscar la red para poder conectarnos. Si os aparece este error, se debe a que os tenéis que conectar antes con la red Wi-Fi del dispositivo. El nombre del dispositivo es el que os viene indicado exactamente en la parte trasera junto donde está colocada la batería. Tenéis simplemente que elegirlo y marcar la contraseña correcta. Y por último le damos a conectar. Ahora volvamos a la pantalla para ver las características. En este caso ya si estamos conectados simplemente tenemos que actualizarlo. En este caso la aplicación más que nada sirve para ser el administrador de la cuenta. Pongamos que tienes un taxi y quieres ofrecer conexión gratuita a tus ocupantes, pues en este caso aquí vas a poder modificar, ver si quieres que algún dispositivo se conecte o desconectarlo de la red en cualquier momento. Una vez hayáis elegido la contraseña, le dais a aceptar y desde aquí ya vamos viendo exactamente el consumo que está teniendo de datos el dispositivo en este momento. Vemos también el estado de la batería, que se encontraría al 71%. Eso sí, la batería, según nos indica, actúa y dura aproximadamente unas 8 horas. Y desde aquí podemos leer también los mensajes de texto que pudiera recibir ese número de teléfono que tengamos incluido, o si queremos también, pulsando este botón, podemos compartir la red Wi-Fi y nos viene aquí exactamente añadido la clave Wi-Fi para el compartir. Este modelo no es compatible con tarjeta SD porque hay otro tipo de modelos. En caso de que tenga incluido, pues podréis transferir los datos más rápidamente al resto del dispositivo, igual que si tuvieses una red LAN por la casa. En el apartado de cliente vemos los dispositivos que tengamos conectados. Ahora mismo estoy yo, que sería el administrador, pero en caso de que tengamos más dispositivos conectados, nos aparecerán aquí. E incluso si tenemos algún dispositivo que queramos bloquear, lo veríamos aquí también si lo tenemos ya bloqueado. En el apartado de herramienta tenemos también algunas configuraciones adicionales. Podemos ofrecerle a lo que es la configuración rápida para elegir horario, etcétera, etcétera. Lo que es la configuración inalámbrica, donde podemos modificar la contraseña y el nombre también de la red. En la configuración de internet podemos ver si queremos itinerancia de datos o no, el modo de red que queramos, si queremos 4G, solo 4G o solo 3G. La banda, la cual se puede elegir también automáticamente y funciona también con LTE, con lo cual iría bastante rápido. Y aquí podemos elegir también lo que sería la APN, la gestión del PIN y el operador también, que nos aparecería aquí, el que está activado por defecto. En el apartado ajuste de datos podemos configurar los datos que queramos que se descargue. También en este caso, si queremos, podemos ponerle un límite. Y en caso de que tengamos una tarifa de datos que a partir de ciertos megas nos cobren los adicionales, también podríamos conectarlo a través de esta opción. En cualquier momento podéis borrar las estadísticas pulsando el botón borrar estadísticas. En el apartado de batería igualmente podemos configurar un poco cuánto queremos que nos ayude en función del uso que le vayamos a dar. Tenemos el rango de Wi-Fi, que podemos ofrecerle un rango medio, largo o corto, pero eso sí, mientras más largo sea el rango Wi-Fi, pues más va a consumir de batería. Con lo cual, en caso de que vosotros lo utilicéis muy cerca del dispositivo, podéis configurar y elegir corto. Los ajustes que hagáis aquí tendrán efecto una vez haya reiniciado el dispositivo. También tenemos la opción de poder desactivar el Wi-Fi automáticamente en caso de que esté inactivo. Pongamos que no tienes conectado ningún tipo de dispositivo, de esta forma el aparato se apagaría automáticamente. En el apartado SMS podemos ver los mensajes, entradas y salientes que tengamos con ese número de teléfono introducido en el aparato. Y en USSD son los típicos mensajes que ponemos con una clave para que nos diga el estado del saldo, etcétera, etcétera. En herramientas de sistema podemos configurar el idioma, y es que, como veis, este aparato se encuentra disponible en bastantes idiomas. Aquí también podemos modificar la contraseña en función de la que tengamos actualmente y la nueva que queramos introducir, y también podemos actualizar el firmware en caso de que haga
falta esto. Si está actualizado os indicará lo siguiente. Desde aquí también podemos incluso reiniciar, apagar o restaurar el dispositivo. Y en acerca de podemos ver información adicional, información del dispositivo e incluso también nos dirá el tipo de versión que tengamos actualmente instalada. En caso de que necesitáis ayuda tenéis este apartado donde además os vienen las preguntas más frecuentes que se suelen hacer. Como habéis visto, el TP-Link 7200, a pesar de ser muy pequeñito, tiene muchas funcionalidades. Ideal para la casa del campo, ideal para tener Wi-Fi compartido en el vehículo y para que te dure más la batería de tu smartphone. ¿Y a ti qué te parece? Déjalo escrito en los comentarios. Como siempre ya sabes, si quieres apoyar al canal, dale un like, suscríbete y comparte el vídeo. Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Dacialízate!